Gracias. Bueno, por lo menos nos tomamos un descansito. Ok. Entonces, como les comentaba, paciente de 76 años, que había visto cardiólogo previamente, le había dicho que todo estaba bien, le había hecho una prueba de esfuerzo que era negativa, un ecocardiograma que mostró una fracción de eyección de 48%, tenía aurículas dilatadas y hipertrofia del ventrículo izquierdo concéntrica. Vino a urgencias con dolor abdominal, una ganancia de peso de más o menos 20 libras, dificultad para respirar, no podía caminar, tenía una historia de mucho tiempo como de adormecimiento de las manos y los pies que se le habían atribuido a una radiculopatía cervical y lumbar. Y estaba al punto pues que esto le molestaba tanto que realmente no podía caminar bien. Este es su electrocardiograma, como vemos un ritmo sinusal normal, unas ondas Q en la pared inferior, y este es el ecocardiograma con una fracción de eyección del 38%. Y como pueden ver, el septum y la pared posterior del ventrículo izquierdo está bastante hipertrofiada. Esta es una vista apical, donde ven el ventrículo izquierdo y derecho con paredes bastante hipertrofiadas. Entonces, la impresión clínica de los primeros cardiólogos que vieron a este paciente es que era un paciente con falla cardíaca, mixta entre algo de insuficiencia sistólica y diastólica, con mucha debilidad y limitación para caminar. Se le refirió al neurólogo por la radiculopatía y al gastroenterólogo por los síntomas gastrointestinales que estaba teniendo. Y se le hizo algunos test cardíacos extra, pero pues nada diferente. Y generalmente aquí es donde paramos con la mayoría de estos pacientes si no pensamos en otras posibilidades de diagnóstico. Y el paciente simplemente sigue manejándose como un paciente con falla cardíaca mixta y no se investiga un poco más qué es lo que tiene. Entonces, lo importante con la amiloidosis y lo que he aprendido es que si uno no piensa en buscarlo, no lo va a encontrar. O sea, hay que buscarlo, no es algo que va a saltar pues y va a decir aquí estoy, este es el diagnóstico. Pero sí, lo que tenemos que saber es que si lo encontramos podemos ayudar. Cambia el manejo y ahora hay terapias nuevas para el manejo de la amiloidosis cardíaca que pueden realmente cambiar el pronóstico del paciente. Entonces, ¿qué es el amiloide? El amiloide son proteínas anormales que se depositan en diferentes órganos que llevan a la disfunción del órgano. Pueden ser proteínas patológicas que son producidas por células anormales o proteínas anormales producidas por células normales o proteínas tisulares. Más o menos el 15% en promedio de los pacientes que diagnosticamos con falla cardíaca con fracción de eyección preservada realmente lo que tienen es amiloidosis. Cuando yo pienso en amiloidosis, realmente lo primero que hago en mi cabeza es separarla en dos grupos, la AL o primaria y la transterretina. Y ya después, si el diagnóstico es de transterritina, me dedico a ver cuál de las dos es, si es la del tipo mutante o genética o la del tipo salvaje. La AL, que es la que conocemos de toda la vida que se asocia a mieloma múltiple, es la de light chain. La edad más o menos promedio en la que se presenta es de 55 años. Normalmente el 60% son hombres. Solamente el 30% de estos pacientes involucran el corazón como parte de la patología. La biopsia de tejido graso adiposo es diagnóstica en más o menos el 50 al 80% de las veces, o sea, realmente es bastante específica pero no muy sensitiva. Y los pacientes ya se le pueden presentar al neurólogo, al cardiólogo, al hematólogo, dependiendo del tipo de síntomas que estén teniendo. La transterritina, si es mutante genética, la presentación es más o menos los 50 años, pero si es del tipo salvaje es un poco más adulto y por eso es que este tipo de amiloidosis, otro nombre que se les da es senil, porque es en pacientes mayores, más o menos la presentación es a los 75. La mayoría son hombres, sobre todo en la salvaje, 95% son hombres. Y todos los pacientes que tengan transterritina salvaje, o sea, no genética, van a tener algún tipo de, el corazón va a estar involucrado en la patología y el 80% en la mutante. Realmente la biopsia de tejido adiposo no sirve para nada. Yo realmente cuando estoy sospechándola ni siquiera lo realizo. En la genética o mutante se pueden presentar con síntomas neurológicos o con problemas cardíacos y como les comenté en las salvajes siempre van a venir con problemas del corazón. Hay todo tipo de mutaciones.
Algunas se presentan con más síntomas neurológicos, otras con más síntomas cardíacos y otras se presentan con síntomas conjuntos, tanto de corazón como cardíacos. Hay mutaciones que son mucho más comunes, pero a hasta 120, la más común es la VAL30MET. Y realmente este gráfico es para mostrar cómo el diagnóstico de amiloidosis ha cambiado en las últimas décadas. Los últimos números que tenemos son del 2014 al 2017 y como ustedes ven el aumento del diagnóstico de la mutación de transferritina salvaje. Y no es realmente que esté cambiando la incidencia, es que ahora finalmente la estamos reconociendo. O sea, esta era una enfermedad que pasó sin reconocerse por años y ahora que la estamos reconociendo, obviamente la prevalencia y la incidencia la vemos mucho más aumentada. Entonces, el paciente que se va a presentar más o menos es un paciente de 76 años, 97% de las veces es un hombre. El ecocardiograma va a mostrar un septum que es mucho mayor de 1.5 milímetros, con una fracción generalmente preservada en el momento de la presentación. Y es importante saber que en el momento que diagnosticamos a este paciente con amiloidosis, ya tenemos que saber que estamos tratando con un paciente con una cardiomiopatía que tiene un pronóstico mucho peor que cualquier otro tipo de cardiomiopatía que tengamos, ya sea isquémica, ya sea valvular, inclusive cardiomiopatía por hypertrophic cardiomyopathy. Entonces, este paciente es un paciente que ya de base sabemos que vamos a manejar con un pronóstico muchísimo peor. Y sabemos también que en pacientes afrocaribeos es mucho peor el pronóstico que con otro tipo de pacientes. Entonces, por eso es muy importante hacer el diagnóstico y tratar el paciente apropiadamente porque ahora tenemos medicamentos que pueden mejorar. Entonces, ¿cuál es la evaluación clínica? Lo primero es realmente reconocer y saber que es casi que un síndrome, o sea, se presenta con síntomas como disfunción autonómica, la cardiomiopatía que ya conocemos, polineuropatía y otros síntomas como, no sé, dolores de cabeza, glaucoma, inclusive hasta convulsiones. Cosas que nos hacen pensar en que lo que estamos viendo es amiloidosis. Si vemos macroglosia o púrpura periorbital, que es muy específico para la amiloidosis AL, pero no es tan frecuente. O sea, eso lo vemos en los libros, pero realmente en la vida real yo no he visto todavía uno. Cuando vemos un ecocardiograma en un paciente que tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo y uno diga, bueno, pero este señor no tiene hipertensión, realmente no se acomoda para un diagnóstico de HOCM, entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Pacientes que vienen con cirugías repetidas de túnel del carpo, ruptura del tendón del bíceps, artroplastia de la rodilla o de la cadera, estenosis lumbar espinal, dolores neuropáticos que no tenemos por cómo explicar y pacientes con hipotensión ortostática. Y eso es un signo y un síntoma muy importante. La mayoría de estos pacientes la tienen. Cuando uno les empieza a preguntar con cambio de posiciones y si uno lo evalúa en la oficina, generalmente es positiva para hipotensión ortostática. El electrocardiograma normalmente es lo primero que yo miro. Después que miro el ecocardiograma, veo el paciente con la fracción de eyección preservada, el ventrículo izquierdo con un grosor aumentado y de ahí voy a mirar el electrocardiograma y tiene un voltaje muy disminuido que no va con la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Con esas tres cosas ya realmente casi que el 99% del diagnóstico está hecho. Entonces, ¿qué miramos en un ecocardiograma? Obviamente hay disfunción diastólica, generalmente severa, o sea, es restrictivo, el patrón de llenado de la válvula mitral es restrictivo, a veces tienen efusión pericárdica, cuando se presenta tempranamente y los vemos tempranamente van a tener una fracción de eyección preservada, pero ya cuando avanza la enfermedad vamos a ver disfunción diastólica. Las aurículas generalmente son gigantes, son unas aurículas muy grandes, por la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Pero no es tan fácil, porque hay varias cosas que nos pueden confundir y pueden verse muy parecidas a la amiloidosis cardíaca. Entonces, esta es simplemente para mostrarles que puede ser confuso. Este primer paciente es un HOCM. Este segundo paciente es simplemente un paciente con insuficiencia renal crónica, hipertensión que no fue bien manejada y desarrolló hipertrofia. Esta es una enfermedad de acumulación lisosomal. Y esta es una amiloidosis. Entonces, no siempre simplemente mirar al ecocardiograma va a ser 100% diagnóstico. Y es muy importante. Les cuento que la semana pasada tuve una paciente
que estuve a 1 hora de ponerla en la lista para trasplante por una hipertrofia, una hypertrophic cardiomyopathy, hasta que miramos el eco y nos surgió la pregunta, ¿esto puede ser amiloidosis? Le hicimos la biopsia, salió positiva, de ahí le hicimos los light chains, el kappa y el lambda supremamente elevados y lo que tiene es mieloma múltiple. Casi la ponemos en la lista para trasplante de corazón. No le hubiéramos tratado realmente la enfermedad que tiene esta señora. Entonces ahí es donde viene el ecocardiograma avanzado y el doctor que hizo la presentación antes que nosotros estaba viendo que habló un poco de strain y es sensitivo al 93% y muy específico al 82% y es el patrón que se llama como cherry on top. Vemos que el ápice está preservado, entonces el strain en esa área es rojito y el resto está muy disminuido, se ve mucho más pálido. La resonancia ayuda. Hay algunos patrones de resonancia con hyperenhancement de la mitad de la pared del ventrículo que es sugestivo de amiloidosis. Pero realmente el diagnóstico definitivo cuando tenemos alguna pregunta en términos pues, de procedimiento es una biopsia del endomiocardio que realmente es relativamente sencilla y en un ventrículo tan engrosado realmente la posibilidad de tener una complicación como perforación del ventrículo izquierdo es muy baja. Eso es lo que vemos, ya si nos acordamos la universidad, la birefringencia es positiva con el Congo Red y una vez que tenemos ese diagnóstico, lo siguiente es mandarlo a tipificación con electroforesis y de ahí nos dicen qué tipo de amiloidosis es el que tiene. En los últimos 3-4 años, este test que es el Technetium 99 pirofosfato, PYP, ha sido supremamente útil porque es un examen de imagen nuclear que nos va a decir si el paciente tiene amiloidosis causada por transferritina, ya sea mutante o salvaje. Y la forma como se hace es relativamente sencilla. Lo que tenemos que mirar es el contraste entre la cantidad de contraste que va al corazón y la cantidad que va a las costillas. Y se va mucho más al corazón que a las costillas, eso es amiloidosis. Y cualquier cosa por encima del grado 2, como están viendo ahí, es diagnóstico para amiloidosis. Muy, muy sensible, muy, muy sensitivo. Y bueno, todo paciente debe mandarse para test genético para ver qué tipo de mutación tiene, si la tiene o si es salvaje, porque si tiene mutación hay que pensar que esto es autosómico dominante, aunque la penetrancia es variable, pero hay que evaluar a la familia. Entonces es importante no solo para el paciente, sino para sus familiares. Ahora, el tratamiento. Y esto es muy importante y me gusta enfocarme un poquito en esto porque realmente estos pacientes me llegan a mi oficina con beta bloqueador, con inhibidor de la ECA, pues el doctor que los está viendo tratando de manejar falla cardíaca, pero esto no es como ningún otro paciente de falla cardíaca que conocemos. Además, hay que tener la ayuda de un hematólogo normalmente. Entonces, como les comentaba, es un tratamiento que es diferente y es diferente porque la fisiopatología de la amiloidosis es diferente a cualquier otro tipo de enfermedad. Es un ventrículo izquierdo que es de tamaño normal o muy pequeño, entonces lo que está disminuido es la capacidad de llenado del ventrículo izquierdo, entonces es muy, muy, muy sensible al volumen. Cualquier sobrecarga de volumen se le va a todos los pulmones y cualquier disminución del volumen, la presión se les cae al piso. Entonces, mantener ese balance es supremamente difícil. Y ya cuando la enfermedad avanza, que lo hace un poco más difícil de manejar, vamos a tener disfunción sistólica, disfunción diastólica en un ventrículo que no dilata. Entonces, seguimos teniendo los mismos problemas, pero ahora también con falla de bomba. Entonces, la fracción de eyección se disminuye, el ventrículo izquierdo no compensa y bueno, la aurícula no contrae y eso avanza a terminar con una falla cardíaca severa, con un gasto cardíaco disminuido y una elevación severa de las presiones intracardíacas que realmente no tenemos cómo manejar. Esos pacientes cuando uno les hace un cateterismo derecho, si les veo yo una presión en cuña de 18, estoy feliz, porque generalmente no importa lo que yo hago, no se las pueda poder bajar de eso. Entonces, muy sensibles al volumen, por eso cuando llegan con mucha sobrecarga de volumen, son pacientes que generalmente admito al hospital porque es una sobrecarga de volumen que es muy difícil de manejar en la casa, porque si les doy algo, les aumento la dosis del diurético y orinan cantidades, el paciente puede terminar desmayado o bueno, caído en el piso porque no tolera ese cambio tan grande de volumen, hay que hacerlo despacio.
y hay interdependencia de ambos ventrículos con los cambios de volumen. Entonces, son pacientes en los que, bueno, utilizo todo tipo de diuréticos, pero generalmente la furosemida, si eso es lo que están tomando y me llegan con sobrecarga de volumen, como no tiene tan buena absorción intestinal, la cambio a bumetanida o torsemida. Les va mejor con ese tipo de diurético. A veces les añado metolazón, que es un poco más fuerte, pero de nuevo hay que tener mucho cuidado porque son muy sensibles al volumen. La espironolactona es bien tolerada si se junta con un diurético de ASA. Le ajusto los diuréticos basado en el estatus clínico y bueno, como les comenté, los diuréticos intravenosos son manejados con seguimiento constante de la función renal y del volumen del paciente. Estos pacientes no les den inhibidores de la ECA, no les den ARBs, no les den ARNI. O sea, su eficacia y su seguridad no la sabemos. Nosotros no tenemos clinical trials en pacientes con amiloidosis cardíaca. Y como les comento, no es lo mismo que manejar cualquier otro tipo de falla cardíaca. Y a veces hay pacientes de estos que les doy una dosis de 2.5 miligramos de lisinopril y la presión se les cae con una sistólica en 70. Entonces, no lo toleran y realmente no tiene el mismo efecto en falla sistólica, entonces realmente no hay por qué dárselos. No les den digoxina porque la digoxina se puede pegar a la fibrilla del amiloide. No les den bloqueadores de los canales de calcio, ni verapamilo, ni diltiazem, porque tiene un efecto cronotrópico negativo. Y no les den beta bloqueador, por favor. Ustedes no se alcanzan a imaginar la diferencia que hace cuando llega el paciente a mi oficina sintiéndose horrible, le hacemos el diagnóstico de amiloidosis, les paro el beta bloqueador, al otro día son otra persona, 100% mejor. Estos pacientes no toleran los beta bloqueadores. Y estos son los estudios que mostraron que realmente la supervivencia y el pronóstico en pacientes con amiloidosis cuando se les da inhibidor de la ECA o beta bloqueador es peor. Entonces realmente no hay por qué dárselos. Una vez es el diagnóstico, sacan todos esos medicamentos. El manejo del paciente con amiloidosis es en conjunto siempre con el electrofisiólogo, porque estos pacientes tienen todo tipo de arritmias, todo tipo de problemas de conducción y hay que tratárselos. O sea, como toda falla cardíaca con fracción de eyección preservada, estos pacientes son absolutamente dependientes de un buen ritmo, de una buena frecuencia cardíaca. Entonces, si están bradicárdicos hay que subir la frecuencia cardíaca, si están taquicárdicos hay que bajársela. Hay que tenerlos bien manejados desde el punto de vista electrofisiológicos o el paciente nunca se va a compensar. La indicación para defibrilador realmente utilizamos la misma que utilizamos para pacientes con fracción de eyección disminuida, que es una fracción de eyección de menos del 35%. Y lo mismo para resincronización si el paciente tiene bloqueo de rama izquierda. Ahora, hay terapias nuevas, realmente me voy a enfocar solamente hay terapias que suprimen la síntesis del light chain o de la proteína de transferritina. Hay terapia que estabiliza la proteína y hay terapia que actúa sobre la degradación y la reabsorción. En la que me voy a enfocar es la que estabiliza porque es la que ha mostrado la mejoría en el pronóstico. Y esta es el Tafamidis, que fue aprobado por la FDA hace más o menos 2 años. El problema de esta terapia es que es supremamente costosa y la esperanza es que entre más diagnostiquemos el amiloidosis y más pacientes necesiten de esta terapia, el precio va a ir bajando. Pero realmente, como ustedes ven, la probabilidad de supervivencia en pacientes con Tafamidis es supremamente diferente. Y por eso es que es importante hacer el diagnóstico porque ahora tenemos cómo tratar estos pacientes. Antes, cuando yo veía a un paciente con una amiloidosis, lo único que le podía decir era, bueno, vamos a manejar los diuréticos y si es candidato para trasplante, trasplantarlo porque realmente no hay de otra. Entonces, esto es simplemente para mostrar el efecto que tuvo el Tafamidis sobre la caminata de 6 minutos y el Kansas City Quality Score. Entonces, bueno, lo importante es pensar en eso. Esto es como más o menos el algoritmo que a mí me gusta utilizar cuando veo un paciente y sospecho amiloidosis. Lo primero que miro es el ecocardiograma, lo segundo que miro es el electrocardiograma y de ahí decido si voy a seguir con exámenes de laboratorio, si le hago un scan de pirofosfato o si sigo directamente a la biopsia, dependiendo de la sospecha que tengo. Generalmente este tipo de pacientes los trato en conjunto con el hematólogo. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Bueno,
siguió sintiéndose más débil, con más dificultad respiratoria, no estaba caminando muy bien, el electrocardiograma mostraba fibrilación auricular, la fracción de eyección le siguió disminuyendo a 20%, le hicimos imágenes, test genético, este es su scan de pirofosfato, como ustedes ven, supremamente positivo, como ven, el corazón es mucho, el uptake en el corazón es mucho más alto que el de las costillas. Al paciente se le empezó el tafamidis con mejoría increíble de sus síntomas. Muchísimas gracias.